Vamos a explicar el código de la aplicación guardando datos con Shared Preference. Shared Preference es una clase para leer y modificar datos. Primeramente vamos a explicar el ActivityMain.xml. Aquí tenemos un objeto Linear Layout con sus componentes que es color de fondo, su orientación que es vertical y su anchura y su altura con fill parent. Y tiene fill parent para que abarque toda su anchura y su altura. Aquí tenemos cuatro objetos de tipo TextView. El primero tiene una etiqueta ID y el texto queda identificado mediante la etiqueta text1. Tenemos su tamaño de texto que es de 24 con una fuente SP, su color de texto que es negro, su anchura y su altura con fill parent y wrap content, y su texto que es introduzca sus preferencias. El segundo TextView tiene su tamaño de texto que igualmente es de 24, su color de texto que es negro, su anchura y su altura con fill parent y wrap content, y su texto que es nombre. El tercero tiene igual su tamaño de texto de 24, color negro, anchura y altura con fill parent, y su texto que es coordenada X. Y el cuarto tiene lo mismo, su anchura y su altura, su color de texto y su tamaño, y su texto que es coordenada Y. Igualmente tenemos tres objetos de tipo editText. El primero tiene una etiqueta ID y el editText queda identificado mediante la etiqueta que va a ser nombre. Su texto es editText, tiene su anchura y su altura con fill parent y wrap content. El segundo editText igual tiene una etiqueta ID y queda identificado mediante coordenada X, tiene su anchura y su altura con fill parent y wrap content, igualmente el texto que es editText. Y el tercero también lo único que cambia es la etiqueta ID. Este editText queda identificado mediante coordenada Y. Igualmente tiene su anchura y su altura con fill parent y wrap content. Ahora vamos a explicar el main activity.java. Aquí tenemos una variable llamada misDatos que es de tipo shared preference, tres variables edit que es editNombre, editX y editY de tipo editText, una variable de tipo string llamada nombre y dos variables de tipo float que son X y Y. La variable de editNombre que es de tipo editText tiene un método findViewById aplicado a la variable r.idNombre que se encarga de localizar el editText en el ActivityMain.xml. Aquí tenemos la variable editX que también es de tipo editText, igual que editY que también es de tipo editText, con dos métodos findViewById aplicado a la variable r.id coordenada X y r.id coordenada Y, que se encargan de localizarlos en el bloque ActivityMain.xml. Aquí tenemos la variable misDatos que es igual a getSharedPreference. Tenemos la variable nombre que es igual a misDatos.getString, el texto que es nombre y el segundo texto que es valor por defecto. Tenemos la variable X y Y que es igual a misDatos.getFloat, el texto que es X y Y el valor por default que es 0. Estas líneas den las preferencias donde el segundo parámetro de los métodos getString y getFloat es el valor que se devuelve por defecto si el dato no existe. Aquí tenemos la variable editNombre con un método setText y se nos va a almacenar en la variable nombre. Tenemos las otras variables que es editX y editY con dos métodos setText y dejamos comillas porque ahí es donde se va a introducir el valor o la coordenada de X y Y, más la variable X y la variable Y, que es donde se van a guardar los valores en el fichero de preferencias. Lo que hace esta actividad es que define tres campos para introducir un nombre y dos coordenadas que se guardan en un fichero de preferencias.
Ahora, los datos que vamos a almacenar se van a guardar en el método onepause, que se ejecuta cuando la actividad pasa a segundo plano o finaliza. Entonces, creamos el método onepause y aquí tenemos la variable nombre x y la estamos pasando a nuestro método onepause. Ahora aquí estamos poniendo chatPreference.editor. Mi editor es igual a mis datos. Entonces, para modificar las preferencias estamos utilizando un editor, un objeto de la clase chatPreference. Aquí estamos utilizando el editor, que es igual a putString. Vamos a dictar la variable string y la variable xy, que son de tipo float. El editor permite escribir datos con sus etiquetas entre comillas y salvar el fichero. Entonces, estas tres líneas lo que están haciendo, bueno, para lo que nos van a servir es para escribir los datos. Y mi editor.commit es para salvar los datos. Ahora aquí tenemos una línea de toas.make this y su texto es preferencias guardadas, que va a durar un segundo y .show. Entonces, al momento de que nosotros cerremos la aplicación, nos va a aparecer ese mensaje de que nuestras preferencias están guardadas. Como podemos ver, aquí ya tenemos nuestra aplicación. Aquí pusimos los docx.txt.view y es introduzca sus preferencias y el nombre. Aquí está el edit text, ahí se va a introducir el nombre, la coordenada X y la coordenada Y. Al momento de que nosotros cerremos nuestra aplicación o pasemos al segundo plano, ya nos aparece aquí nuestro mensaje de todas que dice que las preferencias están guardadas.